Híjole, hermanos latinoamericanos, si ahorita ustedes están sentados en sus casas, sorbiendo sus mates, acariciando a sus llamas, comiendo gallo pinto, haciendo lo que usted esté haciendo y dice, ay, maldita sea, yo vivo en un país profundamente antidemocrático, agárrese. Atásquese que hay lodo. Pues mira, nuestro personaje principal de esta historia es Vladimir Vladimirovich Putin, que para mí es como ser Fernando Fernández, pero ruso. Bueno, él quiere decir hijo de, con lo cual sí, es como Fernández. Sí, ¿no? Es como ser Fernando Fernández, sí, ¿no? Sí, exactamente. De nacimiento el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, bueno, ahora San Petersburgo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Soviéticas Socialistas, no me acuerdo nunca del orden. Su cónyuge fue Lyudmila Shkrebneva hasta el 2014, tiene 2 hijos y su signo astrológico es Libra. Ok. Por eso lo equilibrado. ¿Qué dato importante? Te voy a tirar, después te voy a tirar un dato del cumpleaños del 7 de octubre que se van a caer de ojete. Un dato que está en este libro, Cuadernos Rusos, que se los recomiendo a todos los que puedan comprarlo. Es de Igor, de un escritor francés. El dato 7 de octubre. Acuérdese, público, 7 de octubre, un regalito que le hicieron a Putin una vez. Ok, muy bien. Nos acordaremos, gran recomendación del libro. Y pues antes del nacimiento de este señor, su familia vivía en la mitad de una casa de Peterhof. Vladimir cuenta que aunque no era mucho, sus padres estaban satisfechos del nivel de vida que habían logrado. Durante sus primeros años vivió en un apartamento comunal con su familia en condiciones muy modestas. Durante la Segunda Guerra Mundial, su ciudad natal sufrió un prolongado asedio que resultó en escasez de alimentos y condiciones de vida extremadamente difíciles para sus habitantes, incluida su familia, por supuesto. Ahí es que la familia se muda a una habitación en un apartamento comunal de donde platicaba, en la calle de Baskov. El recuento. Me gusta la calle de Baskov. Baskov, pero con B grande. Ok. Con K y con W. No, yo soy con P grande. Él mismo cuenta que era un edificio con un patio que parecía un pozo. Vivían en el 5º piso, no había ascensor. Okay. En su educación primaria, nuestro amigo Vlad cuenta que era medio vago, ¿no? Ahí creo que se parece a mí. Y una maestra que tuvo en esta primaria cuenta que ella, al ver el potencial que tenía, decidió invertir tiempo extra en ayudarlo a mejorar académicamente y a alejarlo de las calles. No es hasta el 6º grado que sus prioridades comienzan a cambiar y que por fin decide concentrarse en conseguir buenas calificaciones. Supuestamente el cambio de este enfoque, del enfoque que tenía ante la vida, es porque él comienza a hacer deportes, específicamente judo, que en donde supuestamente tiene 8º grado en la cinta negra. Sí, es un gran judoka, Está confirmado eso. Sí. En un inicio su madre odiaba el deporte y pensaba que él nada más se iba a pelear, pero cuando empieza a tener buenos resultados en competencia dice, bueno, está bien, ve a agarrarte a madrazos. Según la biografía publicada en Kremlin.ru, que no creo que esté alterada de ninguna forma. No creo que contenga ninguna propaganda. ¿Qué dice? Que mide 1,92 m, ¿no? Y es que es verdad que monta osos, que no es un Photoshop la foto esa que está montando un oso en cuero. Es como un Chuck Norris allá, ¿no? ¿Estás de acuerdo que tenía que buscar la biografía oficial para ver qué dice? Cuando yo fui, antes de todo este problema de la guerra, y en un momento en el que tenía muy alta su opinión pública, en cada casa, yo esto ya lo conté alguna vez, pero en cada casa, hotel, oficina, estaba la foto de Putin, como si fuera una figura religiosa. Como Corea del Norte. Sí, sectario, ¿no? Sí. Como Mao. Sí. Pues después del esfuerzo que hace Vlad en la primaria, los resultados no tardan en llegar. Se reporta que Putin obtuvo estos buenos resultados con muchísima facilidad. O sea, el tipo era un niño genio. Le ayudaron estos resultados a ganarse un lugar en la organización Vladimir Lenin de Pioneros de toda la Unión, que era como una especie de órgano político que el único objetivo que tenía era diseminar las enseñanzas comunistas y preparar las próximas generaciones de miembros del Partido Comunista.
Según esta fuente súper confiable, Vlad fue nombrado inmediatamente líder de su clase entre los jóvenes pioneros y al pasar los años comenzó a tener un interés por formar parte del servicio de inteligencia ruso por las películas de espías que se filmaban y se publicaban en la en la URSS. Entonces, nuestro amigo Vlad va directamente a la oficina de la KGB, va a la recepción y les pregunta: señorita, ¿qué tengo que hacer yo para ser un espía como los que veo en las películas? Y le dijeron que tenía dos opciones. Podía servir en el ejército o completar sus estudios universitarios. Y le indicaron que era preferente que se titulara en Derecho. Entonces, claro, Vladimir es abogado, pero ahorita les voy contando cómo. Él se enlista en la Universidad Estatal de Leningrado de entre la generación de 100 personas en la que él entra a estudiar, solo habían 10 estudiantes que entraron directamente de la preparatoria. Y entre esos 10 estaba nuestro amigo Vladimir. Según su propio relato, en sus últimos años de la universidad, un extraño se le acercó para hacerle una propuesta laboral y sus sueños de ser un espía se iban a cumplir. Entró por 6 meses en una academia de la KGB donde aprendió habilidades básicas de espionaje. En un inicio, nuestro protagonista trabajó en contrainteligencia rastreando posibles espías enemigos, hasta que en 1985 llegaría a su primer trabajo fuera de la URSS. Fue transferido a Alemania del Este como parte del staff oficial de la KGB. Era un empleado en realidad como de nivel bajo a medio y no era parte de ninguna célula secreta según los registros que se han encontrado públicos, pero pues ya saben que es la KGB y no sabemos realmente sus funciones. Según algunas fuentes, nuestro amigo Vlad tenía un buen nivel de vida en Alemania del Este. Entonces al final era parte de uno de los países más poderosos del mundo, pero todo estaba por cambiar. Él logra el rango de teniente coronel y tenía la posición de asistente senior del jefe de departamento, que siento que es un puesto que se daría Homero a sí mismo, de la oficina local de inteligencia. E incluso se le entregó en un punto la estrella de bronce por su servicio al Ejército Nacional. Después de la caída del muro de Berlín en el 89, una multitud rodeó el cuartel general de la Stasi. Putin, según este relato, por radio pide un tanque del Ejército Rojo como refuerzo para proteger la posición y la respuesta a su solicitud tardó en llegar. Y cuando por fin él escuchó una voz que regresaba por la radio, esta voz le dijo: no podemos hacer nada sin la aprobación de Moscú y Moscú está en silencio. Algunos piensan que en este momento es que cambia la perspectiva de Putin y él se siente completamente indefenso y eso lo motiva a hacer que Rusia sea una potencia de nuevo. Supuestamente, él se retira de la KGB en 1991 con la caída de la URSS. Se supone que vuelve a trabajar a la Universidad Estatal de Leningrado, pero hay algunos relatos de que en realidad él seguía siendo un agente de la KGB y que él estaba reclutando estudiantes. En 1994 empieza su carrera política porque comienza a trabajar para el gobierno de la ciudad, que ahora ya era San Petersburgo, ya no era Leningrado. En el 96 se muda a Moscú con su familia y comienza a trabajar en la dirección de gestión de propiedades presidenciales, que aparentemente parece que nada más estaba empujando lápices por el título de la posición. Pero como que se gestionaban las propiedades presidenciales en esta oficina, él tenía el poder de favorecer a ciertas personas dentro de la política. Exactamente. Según cuenta Inde en su libro, él empieza a utilizar esta posición para empezar a construir su red de poder y dinero que lo va a llevar cada vez más alto, tanto en las esferas de conocimiento público como en que es un tipo hiper, mega, recontra multimillonario, ¿no? Y dicen que además usaba esa oficina para seguir haciendo trabajo de espionaje. Bueno, eso no lo encontré todavía, pero seguramente sí, porque lo que encontré es que su ascenso político a partir de este movimiento es así estratosférico y muy, muy rápido. Porque en 1997 ya era jefe del gabinete de la Oficina Ejecutiva Presidencial
y jefe de la Dirección Principal de Control. O sea, ya puestazos trabajando directamente con el presidente. Y él iba a terminar trabajando como director de la FSB, que anteriormente era la KGB. La KGB ya no existía, cambió de nombre, ahora es FSB. Él continúa subiendo la escalera política hasta que en 1999 fue nombrado primer ministro del gobierno ruso por el presidente Boris Yeltsin. En realidad, o sea, esta parte de la historia es muy turbia porque no existe realmente una explicación de cómo logró este ascenso. O sea, hay quienes piensan que hubo un interés de alguien en las sombras, pero pues así sucedió. Sí, yo Oye, pero sí ocupó el... Perdón. Sí. No, sí ocupó el puesto de primer ministro varias veces ese güey, ¿no? No, lo que pasa es que después lo ha ido ocupando. Sí. Esta es la primera vez. Pero pero me refiero a que siempre estuvo así como que a partir de ahí, ¿no? Hubo como cargos. Tuvo cargos políticos importantísimos. ¿no? Sí, claro, pero lo que dice ya es no bajó, vaya. La cuestión es así, ya no bajó. Se supone que el gobierno de Boris Yeltsin estaba dominado por la mafia rusa. Y los servicios secretos querían quitar el poder de la mafia y pasar a manejar esos negocios ellos. Y entonces a quien ponen en el gobierno de Yeltsin en una especie de autogolpe, como de golpe palaciego, es a Putin para que los servicios secretos entren en el gobierno, que no estaban porque, de hecho, Rusia era un caos absoluto bajo el gobierno de Boris Yeltsin, sobre todo el segundo, por el dominio de la mafia. Y hay una realidad, con Yeltsin se acaba el crimen, los robos, la delincuencia externa desaparece con Putin, porque pasa a ser todo controlado por los servicios secretos. Sí. Pues les sigo contando qué pasa con este personaje. Perdón, sí. Una cosa. Y para comentar lo que decía Ale, después vuelve a ser primer ministro varias veces. Seguro Bobby lo va a contar porque él mismo se ponía de primer ministro para no ser presidente, pero era el que seguía mandando. Sí, yo vi como que su cronología de puestos y dije, la madre, güey, esto está muy raro, ¿no? Sí. Pinche vato. Sí, como dice, como Homero, vicepresidente junior se ponía. Sí. Creo que me voy a llamar... Vicepresidente. No, a ver, vicepresidente junior. Pues mira, esta biografía súper legítima y nada manipulada, publicada en Kremlin.ru, dice que el mismo Putin cuenta que aunque Yeltsin nunca lo nombró directamente como su sucesor, le dijo que tenía una buena oportunidad de convertirse en el próximo presidente. ¿Quieres ser tu propio jefe? Le dijo. Justo iba a decir esa mamada, güey. No, pero ¿no te pasó, Bobby? Sí. ¿No te pasó, Bobby, que... ¿No te pasó que leyendo su biografía ahí donde la leíste es como cuando lees la biografía de algún líder así de Flores de Mago? El que hizo las Flores de Mago. Cuando era así, güey. Sí. Es como cuando vos escribís tu LinkedIn. O sea. Sí. Eres el pinche genio a la... Sí, justamente es así. Oh, Dios, mamón. Pues la realidad es que Yeltsin veía las cosas de manera diferente porque él veía la economía de forma pesimista, estaba cansado, estaba enfermo y quería retirarse dejando un sucesor. Pero Vladimir no era su única opción. En realidad la primera opción que tenía era Boris Nemtsov. Nemtsov, a diferencia de Putin, tenía muchos años de experiencia como líder en la política. Por ejemplo, fue miembro del parlamento en un momento y gobernador de una provincia. Además, para los estándares rusos, era un liberal demócrata que buscaba ideas nuevas para mejorar Rusia viendo hacia el oeste. En una reunión con Clinton, incluso Yeltsin lo presentó como su sucesor. Hasta que, plot twist, el rublo se cae 20% en un día. Saludos a nuestros amigos de Argentina, los queremos mucho. Esta crisis económica fue originada en Asia, hizo que los metales de los que dependía Rusia en sus exportaciones se devaluaran.
Rusia cae en el incumplimiento de sus deudas y se ve forzada a devaluar su moneda. Y Nemtsov es culpado por la crisis y pasó de haber tenido 50% de los votos en una encuesta presidencial a ser la persona más odiada del país. O sea, toda esta crisis, Nemtsov fue. Claro. El problema que tenía Yeltsin para nombrar a Putin como su sucesor estaba en que no era conocido y en una elección era imposible que ganaran. Leí un dato por ahí de que en una encuesta presidencial lo pusieron y creo que Putin no lograba ni 10% de los votos. Es que de verdad es el tipo menos carismático del mundo. O sea, tiene una sola cara y es cara de orto. O sea, es una cosa. Y hacía judo. O sea, ¿no? El deporte menos ganador de votos del mundo, boludo. O sea, es un gran deporte homoerótico. Sí, me sorprende que sea LGBT fóbico. Y en un país donde vas y todos miden 2 metros, el chabón mide 1,70 m. Como que no va con el ruso promedio, Vlad. Pero bueno, evidentemente sí. Pues sí, sí, había que encontrar una forma de hacer popular a nuestro muchacho de corta estatura. Entonces entra en marcha el plan de Boris. Unos días después de haber nombrado a Vlad primer ministro, un camión bomba explotó destruyendo unos cuarteles del ejército en Bunyansk, un pueblo en la frontera con Chechenia. El 9 de septiembre, otra bomba explotó en el sótano de un edificio de departamentos en el sudeste de Moscú. En los hallazgos de la investigación de la FSB, se declaró haber encontrado rastros de TNT y un explosivo llamado RDX. De inmediato se culpó a los rebeldes chechenos de los bombardeos. Unos días después, el 13 de septiembre, las autoridades fueron alertadas de actividades sospechosas en otro edificio a menos de 7 kilómetros de los bombardeos anteriores. Pero poco tiempo después, otra bomba destruyó un edificio cercano. El portavoz del Parlamento dio un mensaje en el que rendía tributo a las víctimas de Volgodonsk. Pero había un problema. Volgodonsk está a más de 1,000 kilómetros de Moscú. Pero, unos días después también explotó una bomba en Volgodonsk. No, le dieron el pésame antes. Sí. No, pero ¿por qué no lo eligieron a ese de presidente con esos poderes? Pues era clarividente, güey. ¡Wow! Ni el PRI se atrevió a tanto, güey. No mames, espérate, güey. Esto se pone mucho mejor. Malditos chechenos, van a poner una bomba dentro de unos días. El 22 de septiembre, en Razán reportaron un sedán blanco con las placas alteradas enfrente de un edificio, de donde bajaron unos hombres que descargaron varios costales de la cajuela. Yo tengo una pregunta para eso. ¿Qué tan alteradas tienen que estar las placas del auto para que alguien lo pueda reportar y darse cuenta? O sea, ¿qué estaban dibujadas con crayones? O sea, y luego con esas letras raras, ¿quién las va a entender? Claro, ¿quién se va a... Acá hay algo que no me cierra. Esa denuncia no me cierra. Bien, pero como que algo no me cuadra. Sí. Bueno, pues así, ese es el reporte. ¿Qué te puedo decir yo? Entonces, bueno, descargan unos costales de la cajuela, las dejan en el sótano y se van del lugar. Cuando llega la policía se encuentran con 3 costales blancos conectados con un detonador. Afortunadamente esta bomba pudo ser desactivada y se pudieron mandar a análisis antes de que detonara. Putin salió a felicitar a la policía por su heroico trabajo y poco después se arrestó a los hombres responsables de plantar la bomba. Pues hasta aquí... O sea, se daban palmadas ellos solitos en la espalda, güey. Diciendo que alguien llamó y dijo, señores de los servicios secretos, hay un auto blanco con las placas alteradas. Y bajaron del coche y dejaron una bomba armada y se fueron a comprar café. ¿Pueden venir? No, bajaron unos costales que parecen ser una bomba. Sí, con un detonador. ¿Podría usted venir antes de que ellos vuelvan a hacerlo explotar? Sí, cómo no. Y fueron ¿sabes? Y la desactivaron. Esa bomba tan disimulada que habían puesto. Güey, como Los Ángeles. Es que espérate, el problema es que son malos, pero además son pendejos. ¿Que era Pierno Doyuna el que estaba poniendo la bomba? Güey, no, es que si te pones a analizar este tipo de casos, güey, es como los psicópatas, güey, los ángeles de la muerte. Los güeyes que son enfermeros o doctores y matan a sus pacientes, güey.
lo que hacen primero para que nadie se dé cuenta que están haciendo mamadas, güey, es que los llevan al borde de la muerte y luego aparecen y los salvan, güey. Claro, entonces todo el mundo mismo. le dice, Sí, wow, totalmente. eres una gran persona. Entonces nadie se espera que los estén matando, güey. Hijos de la chingada, son puro pinche psicópata la verga ahí. Y pues, entonces, pues mira, están apresados estos presuntos terroristas, pero cuando son interrogados, ellos se identificaron como agentes de la FSB. No, güey. No es cierto, güey. Llegó ese mismo día una llamada de los altos mandos de la FSB en la que demandaban que se liberara a sus agentes. A la mañana siguiente, el director de la FSB salió en televisión y cambió la historia por completo, porque no era un ataque terrorista frustrado, verán amigos. Era un ejercicio de la FSB para medir la atención del público. Queremos ver si están atentos a placas alteradas. Según no el te director, pases de verga. los costales no tenían explosivos, era solo azúcar. Y esto pudo haber funcionado si no era porque la rama de la FSB que analizaba lo que mandaron las muestras de la bomba era una rama local. Entonces sí devolvió los resultados y resultó que eran los mismos químicos que se habían utilizado en las bombas de los otros atentados. No. En específico, el RDX que les había mencionado antes no se puede hacer en casa. Solo hay un lugar donde se podía conseguir en toda Rusia y ese lugar estaba bajo control del gobierno. Y no puede ser que lo guardaran al lado del azúcar, porque quizás la panadería del gobierno estaba al lado, boludo. Y todos sabemos lo mala que es el azúcar también. O sea, el azúcar es una bomba para el cuerpo también. Sí. Lo que en un gobierno demócrata hubiera terminado en el despido de la persona que se le pasó a dar esa información, allá no pasó ni eso. No. Sí, pero pues mira, eso no le importó porque pues empezó a trabajar la máquina de propaganda y con este pretexto Putin lanzó un ataque con estrategia de tierra arrasada en contra de Chechenia, lo que lo hizo volar en popularidad. Para el año 2000, el pueblo ruso lo eligió presidente con 50% de los votos. Tremendo. Otro evento, o sea, apenas es elegido, que nos deja ver en la forma que opera Putin, es el ejercicio naval del submarino llamado Kursk. Eso es terrible. Ese caso es espantoso. El que llegó tarde de vacaciones. Exactamente. El accionar de Putin en ese caso es horroroso. El tipo les chuparon un huevo a las personas. Pero bueno, contalo, por favor. Pues es el primer ejercicio naval que hacía Rusia en aproximadamente 10 años. En su momento, este submarino Kursk, un submarino tipo Oscar II, si no mal recuerdo, era el submarino con misiles crucero más grande del mundo y era considerado inundible. Esto se va a poner a prueba. 118 personas viajaban en ese submarino. No es que era grande porque había 40, que te puede parecer un submarino grande. 118 personas. Uh-huh. Supuestamente el ejercicio iba a consistir en el lanzamiento de 2 torpedos falsos, pero todo se fue a la chingada porque las fuerzas navales noruegas registraron varias explosiones. El submarino se hundió hasta el fondo del mar, pero parecía que la tripulación aún estaba con vida. Estados Unidos se enteró del accidente antes que el gobierno ruso y les ofrecieron ayuda. Sí. El gobierno ruso fingió que todo estaba muy bien y rechazaron toda la ayuda que se les había ofrecido. Cuando Rusia no tenía los elementos para rescatarlos ellos. Nunca los tuvo. Eso. Y pues en todo esto, ¿dónde estaba Putin? Pues de vacaciones. No supo del accidente hasta 2 días después de que sucedió. Más de 3 días después del accidente, Vladimir aceptó la ayuda de los noruegos que mandaron buzos y fueron los buzos noruegos que lograron abrir la escotilla del submarino, pero para cuando lograron abrirlo ya estaba toda la tripulación muerta. Sí. Se supone que una gran parte de la tripulación sobrevivió al menos un día, con lo cual si hubieran actuado rápido los podían salvar. Sí. Putin, después de
todo esto, más de 10 días después del accidente, se reúne con las familias. Los medios estatales solo mostraron el discurso de Putin, no mostraron nada de la interacción de él con las familias, que estaban furiosas. Existe una grabación, esta la pueden checar, no sé si sea inteligente ponerla, o sea, ¿en cuántas listas negras de países queremos estar? ¿Tienes ganas de volver a Rusia, Vasqui? Sí, a mí me gustaría volver a Rusia cuando ya no esté bueno, Putin. vayan a buscar ustedes. Sí, entonces, sí. Hay una grabación donde una mujer está increpando a Putin sobre los bajos sueldos que cobraban la tripulación, y se ve cómo llega una mujer por atrás que le inyecta con un sedante y se llevan a la mujer por estar increpando a no Putin mames, en así público. de película, güey. Así, güey, sí. Unos días después de toda esta tragedia y de que él vea a las familias, va al programa de Larry King, al late night que hacía, y se le entrevista. En la entrevista, Larry le pregunta por el submarino y la respuesta del presidente ruso fue de una total indiferencia. Le pregunta, ¿qué pasó con el Kursk? Vlad simplemente dice, se hundió. Así. Sí. Pero a pesar de que quedó esta cara de que en realidad no le importaba el pueblo ruso, no le importaba a nadie, no le importaba a la gente, los líderes de otros países decidieron no prestarle atención a este detallito. En septiembre de 2001, en respuesta a los ataques terroristas contra los Estados Unidos, Putin anunció el apoyo de Rusia a Estados Unidos. Este era como lo que le permitía como seguir en el club de los chicos buenos, porque aparentemente era parte del club antiterrorismo musulmán. Entonces como que con eso tenía una carta de, bueno, te toleramos. En los años siguientes, la OTAN comienza a incorporar a más países a su alianza, y los países que se habían separado de la URSS sospechaban de las motivaciones reales de Rusia. Varios, creo que son los polacos, que amenazan a la OTAN con que si no los incluyen a su alianza, ellos desarrollarían sus propias armas nucleares. Entonces así varios se unen, y esto Putin lo toma como una amenaza directa. Y a raíz de esto, Rusia intenta manipular las elecciones de Ucrania en el 2004, donde a muy grandes rasgos, esto es un tema igual que nos podría dar para un episodio, los rusos querían que se eligiera a Viktor Yanukovych, un candidato pro Rusia, por encima de Viktor Yushchenko, quien era pro Unión Europea y pro OTAN. Esto podría ser parte de lo que le tocaba a Vasco, que son los asesinatos, pero no, de casualidad no. De casualidad no, porque lo que pasó es que en una segunda votación que se llevó a cabo por lo cerrado de los resultados, aparentemente ganaba Yanukovych, pero el conteo de los votos era muy sospechoso. En ciertas áreas tenía 100% del voto. A la gente no le gustó, o sea, algo estaba muy raro, hay protestas, y además Yushchenko fue envenenado y quedó con cicatrices en la cara de por vida. Sí, claro. Esto detona la Revolución Naranja en Ucrania. Les digo, esto es un tema que podría darnos por un episodio completo. La gente sale a las calles a protestar. La Corte Suprema anula los resultados de la elección. Y para la siguiente votación, todo el mundo ya estaba observando. Entonces Putin no podía hacer sus trucos sucios de siempre. Y Yushchenko gana con el 52% de los votos. En ese mismo año, 2004, Putin fue reelegido presidente, y en abril del año siguiente realizó una visita histórica a Israel para conversar con el primer ministro Ariel Sharon, marcando la primera visita de cualquier líder del Kremlin a Israel. Antes del 2004 había ocurrido uno de los hechos que es más trascendentales del gobierno de Vladimir Putin, que es la toma de Dubrovka, la toma del teatro Dubrovka. A ver, yo no sé si recuerdan ese caso. Y lo voy a contar en detalle para Patreon porque es sumamente interesante. Pero durante lo que ya era el final prácticamente de la Segunda Guerra Chechenia, los rebeldes chechenos toman el teatro Dubrovka de Moscú, mientras se encontraban adentro casi 1000 personas. Como les digo, lo voy a contar en detalle para Patreon, pero en ese momento la popularidad de Putin estaba muy baja, y sobre todo en lo que hacía
a la opinión del público respecto de lo que le importaba a la gente, por los otros seres humanos, o sea, la población civil, a Putin por lo que había pasado con el submarino. Es decir, lo veían como un líder frío. Y él encabeza de manera personal la operación para liberar de rehenes al teatro Dubrovka. Y es una de las operaciones de liberación de rehenes más espantosa de la historia moderna del mundo. Para que se den una idea, y se los voy a contar con más detalle, pero más de 160 rehenes murieron en el rescate, en un rescate hecho de la manera más a lo ruso, es decir, mintiendo, fallando y utilizando las herramientas equivocadas. Todo bajo las órdenes de Putin, que no solo hicieron ejecutar a los rebeldes mientras dormían adentro del teatro, sino que provocaron innecesariamente y de manera absurda la muerte de más de 100 rehenes. Entonces, ese caso, que no se supo hasta el 2012 que los rehenes habían muerto por culpa de Putin, le dio una popularidad enorme porque se lo tomó como que había salvado a todos esos rehenes. Además, otra cosa que lo hizo levantarse mucho en popularidad fue que justo los factores macroeconómicos los beneficiaron, sobre todo el pico en el precio del petróleo a raíz de la guerra en Irak y todo esto, hicieron que su economía explotara en esos años. Y también más o menos por ahí viene lo de Alexander Litvinenko, ¿no? Lo de Alexander en 2006, Litvinenko, según yo. Claro, bueno, en el 2006, pero estamos en el 2004 en tu relato. Yo me salté a 2006.